Diga eso de nuevo porque no salió. Mi querida esposita me desafió a que presentara este tema. La verdad que las cosas que nosotros hemos pensado en esta jornada tienen que ver con elementos, ya lo hemos dicho, claves, pilares básicos que nos ayudaron en nuestra vida. Y entonces les voy a hablar sobre formando tu propio reino. ¿Ya casi estamos? Contarles quizás que cuando Jorge y yo nos íbamos a casar, recibimos unas sesiones de consejería prematrimonial del pastor Isaac Veloso y Ruth. Los queremos mucho a ellos y la verdad que fueron muy útiles, ya que nos ayudaron a enfrentar los desafíos del matrimonio que hemos tenido, y con algunas estrategias y herramientas hemos podido salir exitosos adelante. Y una de estas historias o temas que ellos hablaron fue justamente esto de los reinos. ¿Había alguien escuchado esto antes? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Un poco? Bueno, la verdad que en nuestras vidas ha sido bien significativo este ejemplo, porque es como una analogía. Podemos sentirnos como princesas y príncipes de todas maneras, sin duda, pero es como hablaba también Jesús, ¿no es cierto?, que él usaba parábolas o analogías para a veces solidificar mejor los conceptos, y eso es lo que esta historia para nosotros logró hacer. No logré abrirlo todo porque este es un programa que los que saben, mi hija estaba explorando y lo maneja muy bien, pero hay que tener internet y no tengo, así que por lo menos funciona, se va a ver esa barrita pero que luego se les va a olvidar. Entonces, voy a sacar esto acá. Entonces, contarles que esta temática tiene que ver con un objetivo en particular, que podamos entender que el matrimonio es un pacto de amor, en que ya no son dos, sino uno. Ese es el objetivo de este tema. Para ello nos hemos basado en el versículo Génesis 2:24. ¿Ven bien? ¿Sí? Sí. Por tanto dejaré el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el versículo que sustenta, digamos, esto. Vamos a ver entonces esta historia, ¿no es cierto?, que nos contaron, y que ustedes también, no sé si tienen acceso a ella también, pero la quise escribir para que lo fuéramos leyendo juntos. Dice: hubo una vez en una tierra lejana 2 reinos vecinos. Cada uno de ellos tenía su propio rey y su respectiva reina. Estos reinos no se relacionaban entre sí, ya que estaban rodeados por fuertes muros que los separaban. Esto no era ningún problema porque cada reino vivía de forma independiente del otro. Ocurrió que los reyes de estos reinos tuvieron descendencia. El rey del norte tuvo un hijo y el rey del sur tuvo una hija. Los jóvenes crecieron cada uno en su reino, bajo las normas y estatutos de cada reino. Crecieron y vivieron muy felices, hasta que un día los herederos de estos reinos, el príncipe y la princesa, se encontraron en las inmediaciones de sus reinos y se enamoraron. Inmediatamente, después de un corto tiempo, decidieron casarse. Entonces se preguntaron, ¿dónde vivirían? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? Esto no era mayor problema para ellos, ya que lo único que les preocupaba era estar juntos. Así es que decidieron irse a vivir al reino del norte, de donde provenía el príncipe. Ahí le tenían un espacio hermoso, un ala del castillo, para que ellos pudieran vivir. A las pocas semanas de casados, comenzaron a tener algunos problemitas, ya que en el reino del norte las cosas se hacían de una manera a la que la princesa no estaba acostumbrada. Y eso le producía gran incomodidad y malestar. El príncipe, al ver que su amada no estaba a gusto, aceptó irse a vivir al reino del sur. Qué lindo, ¿no? Lo cual dejó muy descontentos a los reyes del norte. Bueno, ¿qué problema tenemos nosotros? ¿Por qué no se quedan aquí? Sin embargo, se marcharon. ¿Cómo era de esperar? ¿Qué piensan que ocurrió? Que en el reino del sur hacían las cosas de una forma diferente a la del norte. Por lo tanto,
el príncipe, así es que fue, como dice, que en el reino del cual venía el príncipe, así es que fue su turno de no sentirse bien con sus costumbres y comentarios que terminaban abrumando a la pareja, quien terminaba enfrascada en dolorosas discusiones. Llegó un punto en que ya no pudieron más y decidieron formar su propio reino en medio de los dos reinos. Como los reinos del norte y del sur ya estaban resentidos por todo este asunto, comenzaron una guerra, y para hacerlo se atacaban con flechas de fuego y volaban por encima de las paredes de los muros de ambos reinos. Como el reino de los recién casados se encontraba en medio de ambos, terminaban recibiendo la mayor cantidad de flechas de ambos reinos en disputa. La situación del nuevo reino, creado por los nuevos reyes recién casados, era muy difícil, ya que como ellos no tenían muros, recibían la mayor cantidad de flechas. Esto los llevó a tomar la decisión de no hacer las cosas ni como lo hacían en el reino del norte, ni como lo hacían en el reino del sur, sino que los nuevos reyes comenzaron a dictaminar sus propias reglas y maneras de hacer las cosas, y para evitar las flechas de fuego que seguían veniendo de un reino a otro, ¿no es cierto?, ellos levantaron sus propios muros. Las flechas continuaban viniendo, pero ya no tenían efecto en ellos, ya que construyeron un muro, pero doblemente alto, para impedir que le llegaran las flechas de sus antiguos reinos. Estas medidas trajeron paz a su reino y los habitantes de él, quienes fueron ahora independientes y autónomos de los otros reinos, permitiéndoles ser diferentes, pero ahora mucho más felices. Bueno, con esta historia en mente es que nosotros fuimos enseñados a extrapolarlo a la vida real. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que un reino, el otro reino, será una historia muy ficticia. En realidad para nosotros nos hizo mucho sentido. Porque, bueno, contarles un poquito también de nosotros. Yo soy chilena, pero nacida en Chile, pero yo fui a temprana edad, a los 6 años, a vivir a Europa, a Suecia, que es un país escandinavo. Y la verdad que viví ahí desde los 6 años, más o menos 7, hasta los 19. Toda mi formación, en realidad. En un país europeo donde, como mencionaban, ¿no es cierto, Esteban, acá un poco los roles son diferentes, el feminismo es bastante desarrollado, o quizás una igualdad muy notoria entre los roles y las funciones del hombre y la mujer. Pero también viví en un país que no era muy cristiano. En esa época el 6% creía en algo. Por lo tanto, claramente los valores y cómo ellos se instruían a los hijos no tenía que ver con valores cristianos, más bien humanistas. Esa fue mi crianza. Y después, imagínense, conocí a mi esposito, que es chileno, latino, apasionado, ¿no es cierto? Con toda una cultura latina que dicta es muy distinta a las europeas. Mucho más cariñoso, ¿no es cierto?, apasionado, expresivo, que también venía de un reino, ¿no es cierto?, de una familia del sur. Sus padres vienen del sur, por lo tanto, mucho más fuerte anclado a ciertas costumbres, ¿no es cierto?, y debo decirlo, y quiero decirlo, machista. Por lo tanto, imagínense nosotros ahí como los príncipes, las princesas, nos enamorados, lo único que queríamos estar juntos, y empezamos a caminar en formar nuestro propio reino y darse cuenta que pensábamos muy distinto en cómo queríamos que las cosas fueran. En cuanto a la crianza, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a qué esperaba yo que hiciera él y qué lo que esperaba él que hiciera yo. Entonces, la verdad que ahí cuando empezamos a tener conflicto, empezamos a acordarnos de esta historia que nos habían dicho en nuestra consejería prematrimonial. Dijimos, bueno, claro, en el fondo el reino del norte es como yo fui criada, los valores, y funcionaba bien y yo era feliz. Y el reino del sur era la familia de Jorge y su descendencia, como ellos fueron criados, y él era feliz. Y todo funcionaba súper bien. Pero el tratar de, ¿no es cierto?, copiar uno al otro, realmente no funcionó para nosotros. Y es por eso que el desafío es preguntarse, cuando en la historia hablan de las flechas, uno dice, pero ¿quién? ¿El papá, la mamá no va a querer tirarle flecha a nadie? ¿Qué creen ustedes que podría representar las flechas de fuego mencionadas en esta historia? Me gustaría que opinaran.
¿Qué creen ustedes que podrían en el fondo representar? Por ejemplo, cuestiones culturales. Nosotros no estamos casados, porque siempre imagino una de las cosas que yo pensaba. La primera Navidad, ¿dónde la van a pasar? No es que se pase en la casa, porque siempre lo hemos pasado en la casa. ¿Qué van a hacer con su plata? ¿Van a tener un hijo primero o van a comprar un auto? Es una cosa así que al final, de familia para familia, y nosotros entre medio como, no. Se me imagina algo así. Muy bien, exactamente. Los chiquillos nosotros los invitamos especialmente porque vamos a iniciar una consejería prematrimonial, porque se van a casar y pensamos que esta era una excelente oportunidad para ellos, para ya empezar a tocar los temas que los van a tener que usar prontamente. Exactamente. ¿Hay alguien más que se le ocurra alguna otra cosa? Los caracteres, pues. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha pasado en este último tiempo que ¿por qué estás reaccionando así si tú no eras así? Ok. De que te casaste, estás pensando distinto. Sí, dice por allá. Estás cediendo mucho. Es como eso. Es como del lado de mi familia, es como que siento esos prejuicios, esas ideas que se están haciendo ahora de mi persona. Pero yo sigo siendo igual. Solo de que es como que por el lado de mi familia tengo familias que están casadas y todo, pero sus matrimonios son, quizás no es el ideal a lo que esperaron, puedo decir así. Entonces, cuando ven este tipo de matrimonio que se formó, tan cristiano, podría decirse, todo esto, pero se aleja totalmente de la realidad de sus matrimonios también. Entonces ahí viene el cuestionamiento de que ¿por qué estás cediendo? ¿Por qué estás cambiando? ¿Estás escuchando mucho a tu esposo cuando en la realidad de ellos a lo mejor no es así? Entonces por eso estoy como ahora, es lo que estamos pasando nosotros como matrimonio en este momento. Estoy en la lupa de la familia porque de verdad es lo que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo mi persona. No, y gracias por compartirlo, Tamara. Yo estoy practicando aprenderme los nombres de todos, porque realmente yo me vi expuesta a eso, muy expuesta, especialmente porque nosotros nos conocimos a los 19 años y nos casamos, ¿a los 21? A los 25, ¿cuándo? Él de la memoria de la fecha, no yo. Él se acuerda de todo. Le vamos a tratar de después, pero no, voy a mantener, si no voy a estar todo el día aquí. Tengo tanta historia para contar. Pero bueno, a los 25 nos casamos, igual relativamente joven todavía, uno recién ingresado de la universidad, todavía no teníamos mucha experiencia de vida. Y debo decir que ambos, tanto Jorge como yo, teníamos muy buena experiencia con nuestros hogares. Amábamos nuestra familia. ¿Entiendes? Porque a veces puede ser el otro escenario, que no quiero ser con el papá, no quiero ser con mi mamá, o yo quiero ser distinto, que puede ser. Pero en este caso ambos nos sentíamos muy amados, acogidos y queríamos replicar lo que habíamos vivido cada uno en su familia. Entonces yo creo que para mí eso lo hizo más difícil, porque no, si esto funciona, no, tienes que hacerlo porque esto funciona. Entonces al final, y nos dimos cuenta de que estas flechas, como ustedes muy bien ejemplificaron, tienen que ver con comentarios que hacen nuestra familia, que no necesariamente tienen una mala intención, no es que nos quieran hacer daño, al contrario, yo creo que ellos no se dan cuenta que están en el fondo provocando toda una disyuntiva y cuestionamiento en nosotros, porque piensen que yo creo que para un papá o una mamá nunca hay un hombre que sea suficientemente bueno para su hija, o nunca hay una mujer suficientemente buena para su hijo. Entonces es tan fácil, ¿no es cierto?, ver con lupa a la hija o al hijo del otro y encontrarte todos los errores. Y el mío, la mía es perfecta. Entonces cuando algo no anda bien, es fácil decir, no, porque está súper mal como lo está haciendo ella, o súper mal como lo está haciendo él, sin darse cuenta que en el fondo uno le está provocando, más bien agregando un problema a ese matrimonio. Porque desde una perspectiva cristiana, deberíamos tratar de buscar conciliar, buscar un acuerdo, no juzgar, tratar de acompañar. Y por el otro lado, nosotros como hijos recién casados o que estamos viviendo este nuevo reino, cuando lo pasamos mal, ¿a quién vamos? Voy donde mi mamá. O uno cada vez me dice, mamá, ¿pero qué? Entonces le dije, ay, pobrecita, pero no, mi amor, qué sé yo.
Y con todo el amor del mundo, ellos dan su opinión. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que vamos a ir viendo. No nos hace la vida fácil. El desafío está que nosotros debemos adaptarnos a un nuevo reino, a una nueva forma de hacer las cosas. Y esa nueva forma de hacer las cosas tiene que ser como, según mi acuerdo con mi esposo o mi esposa. Ambos tenemos que buscar decidir juntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Quizás es un término medio. Como tú decías, ¿dónde pasamos la Navidad? Quizás decir, bueno, el año nuevo decidimos nosotros con el papá de Jorge, la Navidad con mi familia por este año. El próximo año todos están invitados a nuestro hogar. Y así buscar en el fondo un término medio que permita que todos sean felices. Olvídate después cuando vienen los nietos. Olvídate. Pero si ya existe toda esta normativa preestablecida, los padres, donde estén los nietos, estamos nosotros. Así que olvídate, no va a ser un problema. Si los nietos están allá, vamos para allá. Así que tranquilos. Pero yo creo que es súper importante entender que en esta toma de decisiones de cómo vamos a hacerlo nosotros, es muy importante que se note que estamos firmes como pareja. Que ustedes tienen que dialogar con su esposo o su esposa y decir cómo lo vamos a hacer. Y cuando después venga la mamá del esposo o el papá de la esposa y le digan, pero hija, pero ¿cómo? No, es que lo vamos a hacer así. Y así lo vamos a hacer, ya lo tomamos la decisión. Porque si nos doblamos, no, ya, de nuevo entra más problema. No, es que mi mamá, o es que mi mamita, o mi papá, pero no. Eso tiene que ser firmes. Así lo decidimos nosotros. ¿Y por qué ser firmes? No por ser malos. Es porque ustedes tienen la convicción de que lo que ustedes tomaron como decisión juntos va a beneficiar a su familia. Porque ¿con quién van a vivir? ¿Con quién van a criar los hijos? ¿Dónde van a llegar después del trabajo? ¿A la casa de su mamá o su papá? Van a llegar a su propio hogar. Y ahí es donde ustedes son responsables de buscar que sea un hogar armónico. Un hogar donde yo me sienta a gusto. Y tomaron la decisión de casarse con el otro. Por lo tanto, eso implica de que necesito dos ser uno, buscar un término medio. No es fácil. A nosotros nos sigue tomando parte de nuestro tiempo. Hay cosas que ya están claras, que es un alivio, pero es un proceso. Lo importante es tener claro eso. Vamos a ver. Entonces, de alguna manera, la adaptación a este nuevo reino implica un funcionamiento consensuado. No con mi papá, no con mi mamá, con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Por qué? To become one in marriage, como dicen en inglés. 1 más 1 es 1. Mi hija me dice, mamá, eso no cuadra. ¿Cómo puedes decir eso? Lo puedo decir, porque el Señor sí lo quiso. Que sea perfecto, que ya todo lo que yo haga por el otro, no es por el otro, es para mí misma. Porque los dos son uno. Cuando yo estoy cansada, agobiada, y digo, pucha, es mi derecho, tengo derecho, me lo merezco, uno tiene que pensar que lo del esposo, el tiempo, el descanso que él necesita, también me involucra a mí, porque los dos somos uno. Entonces ahí hay que entrar a negociar, a dialogar. Hoy día yo, mañana tú. ¿No es cierto? Y eso a veces nos cuesta visualizar esas situaciones, porque especialmente en el mundo moderno, donde ambos trabajan. Yo sé que el escenario ideal es, y yo lo desearía de verdad, que solo mi esposo trabajara y yo estuviera en la casa. Bueno, no es verdad, media jornada trabajando. Y no estoy ni ahí como dice Lolo, no estoy ni ahí, dicen los chilenos, no me importa, significa el tema de la plata, me da lo mismo. Eso sí lo mantengo desde Europa. Está muy claro en mí. A mí me da lo mismo que quién trae la plata a la casa. Porque yo veo, y ese es otro tema para la próxima jornada, la finanza. Porque yo siento que como los dos somos uno, la plata que entre es para la casa, es el hogar. Por lo tanto me da lo mismo. Pero sí me gusta lo que hago. Yo soy enfermera matrona de formación. Me gusta
me gusta hacer ese trabajo, pero también me gustaría mucho estar más tiempo con mis hijos. Y siento que en esta sociedad moderna es un estresor, porque a veces está uno largas jornadas afuera y no puede darle lo que el niño necesita. Entonces ese es otro tema para la próxima jornada, así que escríbanse para la próxima. Entonces, sigamos. Usted, mi amor, me hace señas si me estoy desviándome. ¿Ah? Ya. Porque soy súper buena para irme por... Tanto que hablar. Visualizar las diferencias. Eso es muy importante, chiquillos. A veces hacemos cosas distintas sin darnos cuenta, es decir, no lo procesamos. Un ejercicio muy importante que una vez nos hicieron también con Jorge, que era el término hogar. Cuando piénsenlo, no lo digan. Cuando yo les digo hogar, ¿qué se imagina? Patita pelada. Patita pelada. Después de un largo día de trabajo, sacarse los zapatos y sentarse. Perfecto. Y si pensamos en una estructura, ¿en qué piensan? Una casa. Casa. ¿Alguien piensa en otra cosa? ¿Todos piensan en casa? Vacaciones. Pero pensemos en una estructura física donde uno vive, casa. Bueno, yo les digo, yo no pensaba en casa. Yo pensaba en departamento. Yo viví en Suecia todos mis años en un departamento. Porque allá muy poca gente vive en casa. Los con mucha plata, los ricos. La mayoría vive en departamento. Yo viví toda mi vida en departamento. Entonces cuando decían hogar, yo no pensaba en casa. Yo pensaba en departamento. Entonces esa pequeña diferencia es solo un reflejo, ¿no es cierto?, de cuántos otros elementos y conceptos en nuestra vida familiar tenemos una idea preconcebida distinta, porque una casa es totalmente distinta a un departamento, tiene sus beneficios y sus ventajas. Entonces es fundamental la comunicación. Entonces aquí, por ejemplo, reflexionar respecto a cuáles son las formas de hacer las cosas. ¿Cómo hacía mi reino donde yo me crié las cosas? ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Cómo se toman las decisiones? En mi casa la tomaban de una manera, en la casa de Jorge la tomaban de otra. ¿Quién tiene la última palabra? Especialmente lo que tú decías, Tamara, que a veces hay formación cristiana más fácil. Pero cuando venimos, ambos somos nuevos en el cristianismo. Sus papás son católicos y los míos eran agnósticos. Es decir, creen en algo, pero no creen en la figura de Jesús o Dios como propiamente tal. Por lo tanto, ¡bien! ¡Bienvenido, Daniel! ¡Aplausos para él! Entonces, a veces cómo se toman las decisiones también es importante. Lo toma el hombre, lo toma la mujer, etc. Diferencia respecto de cómo solucionamos los conflictos. No, es que, por ejemplo, eso es muy interesante. Por ejemplo, en mi casa yo voy a contarle confidencialidad. ¿Puedo contarle confidencialidad? Adelante. Por favor, que no salga de aquí. Pero... corta. Lo edita después, usted lo edita, lo sabe. Pero como yo les contaba a mi marido, él es latino, ¿no es cierto? Bien apasionado, energético. Y si bien yo soy latina también, pero tuve una formación distinta, entonces yo soy mucho más tranquila, más lenta para el ira, por decir la mechita no la tengo corta, larga antes de estallar, entonces, pero soy muy argumentativa, soy buena para hablar. Entonces cuando entrábamos en disputa, cuando había un problema, yo, pero que entonces, y empezaba a hablar, y le argumentaba, y le daba esto y este otro. Y Jorge se abrumaba con todo lo que yo le decía, y como que no me alcanzaba a seguir en el pensamiento, y cuando yo ya le daba esta idea, después cuando quería responderme, yo ya estaba en otra, y dándole fundamento y evidencia de que esto había que hacerlo así, y al final decía, ¡pah!, explotaba, no puedo. Y si no paraba, terminaba con una discusión fuerte, ¿no es cierto?, peleados, enojados el uno con el otro, porque yo no conseguía que él me dijera lo que él quería, pues si yo no lo dejaba hablar. Pero yo decía, pero es que ¿cómo? Pero, a ver, dime, explícame. Pero ya, pues dime algo. Y el pobre estaba tratando de entender la primera idea que yo le estaba diciendo. Entonces de él no salía nada. Pasó mucho tiempo en que yo lograra entender y él lograra reconocer cómo realmente somos. Por ejemplo, yo tuve que entender que yo no puedo atacar de esa manera a mi marido. ¿Por qué no puedo? Porque yo quiero que el conflicto se resuelva y de esa manera no se va a resolver. Entendí
que mi marido necesita tiempo para elaborar sus pensamientos, sus ideas, y que vaya de a una. Por favor. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque nadie nos enseñó. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque yo soy media aguja, ponemos por encima, es como que insisto. Entonces después cuando ya se calmó el agua, estábamos tranquilos, estábamos con un cafecito, y le dije, amorcito, ¿tú te acuerdas de esa vez que no sé qué, no sé qué? Sí, me decía. Explícame, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y él estaba tranquilo y me empezó a explicar absolutamente todo, y para mí me hizo tanto sentido.